A continuación vamos a tener la ponencia de la doctora Carmen Bahamonde Román, que es neuróloga y en la actualidad es responsable de la unidad de neurorehabilitación del Hospital ICOT Ciudad de Telde. También ha trabajado como neuróloga en el Hospital Universitario Reina Sofía, en Córdoba, en el ámbito del manejo hospitalario en patología neurológica. También ha estado en coordinación, diagnóstico y manejo terapéutico en la unidad de enfermedades desmielinizantes y en la unidad de demencias. También tiene experiencia amplia como docente en la Universidad de Córdoba y también como tutora clínica y también en el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba. Como investigadora ha participado como investigadora principal en ensayos clínicos en enfermedades desmielinizantes y demencias y tiene varias publicaciones en diferentes revistas. La charla, como ya habéis visto en el programa, habla sobre las nuevas tecnologías en neurorehabilitación y el objetivo principal de esta charla es la actualización de las nuevas incorporaciones en lo referente a nuevas tecnologías, conocer su evidencia en la investigación, los posibles usos y sus aplicaciones en la práctica clínica. Así que os dejo con Carmen, que sobre todo te agradezco el esfuerzo que estás haciendo. Ella está en Canarias, seguro que no llueve como aquí, que hace mejor tiempo y que de todas maneras nos hubiera encantado que estuvieras aquí y espero que puedas estar en otra ocasión y que vengas a Burgos en la próxima ocasión. Y de verdad agradecerte el esfuerzo que estás haciendo. Muchas gracias, Carmen. Ya puedes empezar cuando quieras. Vale, bueno, agradecer tanto a CREER como a la organización de las jornadas por invitarme y bueno, disculparme con vosotros por no poder estar hoy allí, ha sido superior a mis fuerzas, pero bueno, también pensando que a la hora de hablar de nuevas tecnologías, qué mejor, ¿no?, ocasión que emplearlas hoy. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la presentación. Vale. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, desgranemos un poco estos términos. Nuevas viene a significar recién hecho o fabricado, que se experimenta por primera vez. Tecnología, conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de un conocimiento científico. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, hablamos de herramientas que están recién diseñadas para mejorar la práctica habitual en el ámbito de la salud. Pero como ya veremos a lo largo de la presentación, decir que las herramientas están recién diseñadas, ahondaremos un poco en esto porque en muchas ocasiones llevan un largo recorrido. Dentro de la presentación vamos a centrarla en tres partes. Una será el diagnóstico, el tratamiento y la adaptación. Dentro del departamento de diagnóstico hablaremos de los últimos avances en imagen, resonancia magnética, de la estimulación magnética transcraneal y de sistemas de captura de movimiento. Empecemos con la resonancia. Es en el año, un poquito de historia, es en el año 1895 cuando el profesor Röntgen crea la primera radiografía a través de los huesos de la mano de su esposa. La radiografía nos permitió en ese momento asomarnos por primera vez al cuerpo humano. La radiografía craneal se llamaba encefalografía y aunque nos parezca una cosa muy lejana, tengo compañeros que me comentaban que al principio del inicio de su residencia, ellos tendrán aproximadamente 60 años, la encefalografía era la única técnica que permitía conocer un poco el origen de la patología de los pacientes. De hecho, es curioso porque la manera que tenían de diagnosticar un tumor cerebral era insuflar burbujas de aire dentro de la columna lumbar y luego movilizar al paciente en una mesa basculante, con las consecuencias que podráis imaginaros. No es hasta 1971 que Cormack crea el primer dispositivo de TAC craneal, lo que le valió el premio Nobel. En 1972, Damasian crea la primera resonancia. Y en 1981 surge la técnica de la espectroscopía, que es una técnica de la resonancia que nos permite conocer la actividad metabólica de un tejido sin necesidad de hacer una biopsia cerebral, ¿no? Por primera vez podemos diagnosticar tumores. En 1992, la resonancia magnética encuentra una nueva aplicación, la resonancia magnética funcional. La resonancia es capaz de registrar la actividad de oxígeno de un tejido y de esa manera la traducción fisiológica. Justo debajo de la resonancia funcional podéis ver una tractografía que refleja pues, todo el camino que tiene que hacer la corteza cerebral para poner en marcha una función motora.
no es hasta el año 2000, ¿vale? Fijaros qué poquito hace, que la resonancia magnética empieza a difundirse como una herramienta común, de uso común. Las primeras eran de 0,5 teslas, que es la que la mayoría habremos tenido acceso, y ya hace unos años, aproximadamente 8 o 9 años, que las de 1,5 teslas son las más frecuentes. De hecho, están en la mayoría de centros y hospitales que conocéis. Hay de 3 teslas, que son las resonancias que se usan también para investigación y en centros de alta especialización, y es ahora a finales de 2017 que se ha empezado a plantear la resonancia de 7 teslas. Es la Clínica Mayo, ¿vale? La primera resonancia. ¿Qué nos dice hacia el futuro? Pues hacia el futuro hay un proyecto de investigación en Friburgo que pretende crear la primera resonancia magnética de 12 teslas. El proyecto se llama INUMAC. Para hacerlo un poquito más visual, mirad la diferencia que hay entre una resonancia de 1,5 teslas, que es la que a la mayoría tenemos acceso, y una de 7 teslas. Conocer la estructura cerebral, que puede parecer en un principio importante, pero no sabemos a lo mejor el alcance, el hecho de que podamos ver el origen de una enfermedad es lo que hace que a las personas se les permita la existencia de esta enfermedad, ¿no? Os pongo un ejemplo. En el TAC craneal no se veía la esclerosis múltiple, y en los años en los que todavía no existía la resonancia se consideraba que era una enfermedad psiquiátrica, ¿vale? El conocer las lesiones estructurales abre un campo amplísimo. El hecho, por ejemplo, de poder tratar a pacientes con epilepsia refractaria. Otra técnica de diagnóstico dentro de las nuevas tecnologías sería hablar de la estimulación magnética transcraneal. La estimulación magnética transcraneal es una técnica no invasiva que genera un campo magnético sobre la corteza cerebral, despolariza la corteza y genera un impulso eléctrico. Esta tecnología tiene su primer prototipo en 1985 y tenía unas aplicaciones muy similares a la estimulación eléctrica. Hubo un gran auge por la comunidad científica hacia la estimulación magnética, pero no siempre se pudo demostrar con evidencia científica. No es hasta el año 2009 que la FDA aprueba el uso del estimulador magnético Neuretics para el tratamiento de la depresión. Actualmente está aceptado su uso para depresión, migraña y para dolor crónico. Dentro de las aplicaciones que puede tener en el campo de distintas enfermedades, vamos a ver distintas indicaciones. Por un lado, nos sirve para mapeo, ¿vale? Nos sirve para, tanto excitando como inhibiendo una determinada zona de la corteza, podemos conocer su función. Y ya no solo de la corteza, sino que podemos estudiar tejidos aún más profundos. Otra aplicación sería determinar el pronóstico funcional del miembro superior tras el ictus. Estoy convencida de que si entre la audiencia tenemos terapeutas ocupacionales, es una de las cosas que más os preocupa siempre, saber hasta qué punto tengo que trabajar con ese miembro superior, qué posibilidades hay de sacarlo hacia adelante. Bueno, pues en este estudio de J. Wolf combina la estimulación magnética con la resonancia funcional y saca las siguientes conclusiones. Hay 3 factores que van a influir mucho en el pronóstico de ese miembro superior. Por un lado, que el tracto corticoespinal esté indemne, es decir, que todo el camino desde la corteza hasta el brazo esté íntegro. Por otro lado, la excitabilidad del lado lesionado y por otro lado, la inhibición que ejerce el hemisferio contralateral. Con lo cual, una de las posibles aplicaciones clínicas que tendría la estimulación magnética sería inhibir ese lado sano que está impidiendo esa recuperación. Otro campo sería la rehabilitación cognitiva. Hay un estudio muy interesante en 2015 sobre el desarrollo de la memoria motora conjuntamente con la rehabilitación. Es decir, entrenaban a nivel de la estimulación magnética un patrón motor antes de trabajarlo con rehabilitación convencional. Otro estudio de Mignosi y Rossini en 2011 habla de modular los cambios cognitivos y del comportamiento. En cuanto al tratamiento del ictus,
Tenemos, como os decía antes, la aplicación de una inhibición del hemisferio contralateral. Hay estudios muy interesantes también de afasia. Y hay una revisión de Cochrane en 2013 que, tras revisar todos los estudios que había, encontró que, dada la evidencia que tenían hasta ese momento, no se podía recomendar de rutina el tratamiento del ictus. Luego, posteriormente, hay algunos estudios en fase aguda y en fase subaguda con rehabilitación para la estimulación magnética en el ictus. Luego, hablar aquí de dos casos. Pascual León es un catedrático valenciano de la Universidad de Harvard que tiene, para aquellos que queráis ahondar un poco más en este tema, tiene publicaciones muy interesantes y además es un gran divulgador. Ha salido en muchos programas y bueno, la base de su carrera científica ha sido el conocer un poco más el funcionamiento del cerebro a través de la estimulación magnética. Y luego, bueno, a modo un poco de gadget, ¿no? Se venden estimuladores magnéticos para que uno mismo pueda tratarse sin ninguna base científica. Otro campo importante que ha podido aportar dentro del diagnóstico las nuevas tecnologías son los sistemas de captura de movimiento. Los sistemas de captura de movimiento, pues hay de dos tipos. Hay sistemas de seguimiento visual basados en marcadores, que pueden ser bien pasivos. Se trata de unos dispositivos que se colocan estratégicamente, tienen un material reflectante, va a reflejar la luz infrarroja y luego hay un receptor que lo capta, ¿no? El inconveniente principal que tiene es que necesitamos un sitio muy oscuro y que el espacio es limitado. Hay sistemas de seguimiento visuales activos que emiten luz tipo LED. Esto nos permite, bueno, tener más espacio para captar el movimiento del paciente y que las opciones de luz no estén tan restringidas. En sistemas de seguimiento no visuales estarían, por un lado, los ultrasónicos, que son sistemas que generan ondas ultrasónicas que son imperceptibles para el ser humano, captadas por un receptor. No se usan demasiado porque son dispositivos muy voluminosos. Y luego están los sensores inerciales. Los sensores inerciales combinan acelerómetros, giroscopios y magnetómetros, de manera que combinando los tres sensores podemos conocer el eje circular, la velocidad de movimiento o la posición de un objeto en el espacio. Algunas marcas comerciales, por ejemplo el Smart Dex, combina estos sensores inerciales con suelo sensorizado y electromiografía. Esto es un traje de Keysense que marca también todo el movimiento y analiza electromiografía, y este de la otra marca, ¿vale? También con sensores. Pero bueno, y voy a intentar durante toda la presentación presentaros todo lo que hay y bueno, y también intentar daros, si existe, una posibilidad pues para todos los bolsillos, ¿vale? En este caso hay una startup danesa que ha creado este traje. En principio se crea para animación. Bueno, decir que la neurorehabilitación bebe mucho pues de dos grandes gigantes comerciales, ¿no? Como son la tecnología armamentística y la tecnología de los videojuegos, ¿vale? Nosotros lo que podamos usar lo vamos usando, ¿no? Entonces este traje se ha creado en principio para animación, pero podemos usarlo dentro de nuestro ambiente. Tiene 19 sensores, como este de aquí. Están unidos mediante un cable por todo el traje. Todos los sensores tienen un giroscopio, un acelerómetro y una brújula. Con los datos de cada uno de estos sensores, podemos calcular la posición del cuerpo. A través de estos datos, podemos saber tus movimientos en relación a tu posición inicial. Los 19 sensores se comunican con un núcleo en la espalda. En la parte posterior del traje hay un pequeño ordenador. Aquí está.
Este pequeño dispositivo. Vale. Ese dispositivo luego lo podéis trasladar a un ordenador y hacer todo el análisis. ¿Vale? Si los dispositivos que os he enseñado antes andan en torno a los 15.000 euros, este traje vale unos 2.000 euros. Bueno, esto es un estudio de financiación europea, es un proyecto europeo en el que se integran estos sensores inerciales dentro del organismo, ¿vale? Van a implantar estos sensores tanto a nivel de la médula como a nivel de los músculos y para localizar los potenciales de acción. En este otro estudio, por ejemplo, establecen estos sensores de manera que analizaremos los potenciales de acción que genera un movimiento desde la corteza, la médula espinal, el músculo y el nervio. Combinar todos estos trenes de descarga es lo que nos da el código neural y esta es la llave, ¿no?, para crear un tratamiento personalizado en el paciente, de manera que podamos crear interfaces en la que el paciente, o sea, la interfaz se adapte a la anatomía y al déficit concreto que tenga el paciente. Y aquí ya pues la versión ya más económica para el análisis de movimiento es un software de descarga gratuita que analiza vídeo. Es compatible con Windows y soporta varios formatos, tanto de vídeo como en compresión. Se descarga en esta página que podéis ver en kinovea.org y el equipo que necesitamos es bastante básico, ¿eh? Es una cámara de fotos, parametrizar el suelo con cinta aislante, un trípode y marcadores reflectantes para las referencias óseas. Este software nos va a permitir grabar y combinar dos planos simultáneamente. Analizar la marcha pre- y post-tratamiento, tanto en la rehabilitación convencional como, por ejemplo, un tratamiento de toxina botulínica. Podemos hacer una valoración con y sin ayudas técnicas, medir ángulos de segmentos corporales, parametrizar el espacio y el tiempo en el vídeo, obtener velocidad de los segmentos corporales y proporcionar coordenadas, por lo que posteriormente podemos pasar todos estos datos a Excel. Aquí veis una captura de pantalla de lo que es el programa. Está ampliamente, o sea, de uso amplio, sobre todo para deportes de alto rendimiento, pero bueno, yo creo que tiene un gran uso a nivel de la neurorehabilitación y tenéis como millones de tutoriales en YouTube de cómo se usa. Vale. Hemos terminado con el diagnóstico. Vamos a empezar con el tratamiento. Tratamiento, hablaremos de las nuevas tecnologías en la marcha, de los estimuladores, de la realidad virtual, del tratamiento del miembro superior y las nuevas tecnologías respecto a la tarea dual. En cuanto a entrenamiento de la marcha, hay sistemas de suspensión parcial que nos permiten trabajar con el paciente en situaciones de seguridad y con distintas sujeciones. En esta marca, Lightgate tiene varios sistemas de suspensión parcial que se adaptan a distintas marchas. En el caso del Hume Code, permite además hacer las transferencias desde pie a sentado. El Zero Weight and Balance System es otro sistema de suspensión parcial, ¿vale? Está fijo en el techo y lo que os decía antes, ¿no?, nos permite trabajar no solo la marcha, sino que ejercicios en bipedestación que, si nos paramos a pensarlo, la mayoría de la rehabilitación se suele hacer con el paciente sentado, si bien la mayoría de las actividades que hacemos en el día a día las hacemos de pie, ¿vale? Así que son las tareas que debemos entrenar. Además, estos dispositivos nos permiten no tener que tener a tanto terapeuta, ¿no? Este otro sistema de suspensión parcial, que es el Andago, es un sistema móvil, ¿vale? Puede desplazarse por suelos que no tengan grandes obstáculos y nos permite hacer una suspensión asimétrica. Lo podemos sujetar más a un lado que otro. Este sistema, el Risen de Motec, es un sistema que se acaba de aprobar, justo hace el mes pasado se aprobó para uso clínico. Es un sistema que ya te permite no ceñirte solo a un carril y puedes trabajar en distintos modos a través de una aplicación.
Las cintas de marcha, hay muchísimas en el mercado, he traído unas cuantas un poco como ejemplo. El Gate Trainer, que es una cinta de marcha bastante básica, tiene dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás, y además puedes introducir pendientes. La Zero G-Lite, que incluye la suspensión parcial del peso, y además el suelo de la cinta te permite también trabajar la carga. Este es el Balance Tutor, que es una cinta de marcha con suspensión también, pero permite, tiene la particularidad de que introduce perturbaciones. ¿Vale? A menudo entrenamos una marcha muy consciente y podemos ver cómo los pacientes caminan pero muy concentrados, con mucho apoyo visual. En esta cinta lo que intentas es, introduciendo estos movimientos aleatorios, ejercitar esta capacidad de reacción espontánea. Bueno, esta es la cinta Grey de Mutec. Esta cinta es capaz de hacer oscilaciones, ¿vale? Tiene un entorno inmersivo en el que puedes trabajar obstáculos y en distintas superficies. Además te permite incorporar sensores de movimiento y electromiografía. Otra cinta de marcha está la Alter G, que es una cinta que lo que hace es disminuir la gravedad, ¿vale?, del individuo. ¿Para qué? Pues podemos reducir hasta el 80% del peso del paciente, reduciendo la gravedad. De manera que podemos entrenar una marcha sin dolor y mucho más real que cuando la hacemos en piscina. Bueno, las cintas de marcha con asistencia, que tienen mucha fama, ¿no? Bueno, hablaremos un poquito de ella. El Locomat, que es como la más conocida. Luego tenemos también, por otro lado, el LocoHealth o el LocoStation, que combina, es una cinta de asistencia para la marcha, que además la puedes convertir en una cinta normal con suspensión de peso. Tenemos el Rambulator, que es también, pues eso, una marcha asistida. Puedes meter plataformas de juego. Y el Geosystem, que además te permite entrenar la subida y las bajadas de escalones. Pero volvamos un poco la vista hacia la evidencia científica, ¿no? ¿Qué nos dicen las publicaciones acerca de estas cintas con asistencia? Bueno, el grupo de Hornby en 2008 habla de que si hacemos dos grupos, uno con las cintas de marcha con asistencia y un grupo con terapia convencional, el paciente con terapia convencional tiene más posibilidades de llegar a caminar. Pero hay una revisión en 2013 que hace la Cochrane, en el que combina, crean dos grupos. Ambos recibían rehabilitación convencional y solo uno de ellos una terapia suplementada con estos robots de la marcha. El resultado es que los pacientes que combinaban ambas terapias tenían más probabilidades de volver a caminar. Y las conclusiones nos dicen que aquellos pacientes que tienen un daño cerebral reciente son aquellos que más se van a beneficiar de este tipo de terapia. En cuanto a la rehabilitación por separado, siempre es más óptimo la rehabilitación con el terapeuta. Otros dispositivos para entrenamiento de la marcha son los exoesqueletos. Este estudio salió en diciembre de 2017 y analiza distintos exoesqueletos, distintas marcas de exoesqueletos, comparando un poco entre ellos. Vamos a hablar de cada uno. El exoesqueleto Exobionic el que nosotros tenemos, es un dispositivo que se usa sobre todo en entornos clínicos porque precisa de un terapeuta formado. El dispositivo, la ventaja que tiene es que puedes tener una asistencia completa para un paciente que no camina en absoluto o una asistencia parcial, es decir, que el robot permite que el paciente inicie o haga su movimiento y luego completa la parte que le falta.
Precisa que el paciente tenga buena fuerza en los miembros superiores para uso de ayudas técnicas y la batería está en torno a unas 6 horas. El precio es de unos $100.000. Este otro exoesqueleto se llama Rewalk 23, precisa el uso de muñecas, de muletas, y el control está en las muñecas. La velocidad es en torno a 2,2 km por hora y además del modo marcha tiene el de transferencia, sentado y de pie y viceversa, y el de bajar y subir escalones. El precio es en torno a unos $70.000. Este otro, el Indigo 12, la ventaja que tiene es que es fácil de montar y desmontar, que son 3 piezas portables, tiene 1 hora de batería y hay que usarlo también con muletas, y hay 2 versiones, tiene la versión de uso clínico y la versión de uso doméstico. El precio es de unos $140.000. Este es el Rex 38. Este no precisa ayudas técnicas, los mandos están en los brazos. Tiene 2 horas de batería, es una estructura pesada y lo que usa un balanceo para que no sea necesario ninguna ayuda técnica. Bueno, y os voy a abrir ahora un vídeo en el que habla la creadora de un exoesqueleto infantil. Como en muchos casos, bueno, ahora iremos hablando de cada uno, pero muchas de las tecnologías que he encontrado empiezan con un familiar buscando ayuda, ¿no?, para un caso en concreto. En son los padres de un niño con una atrofia muscular que, viendo que no tenían ningún dispositivo para la marcha para poder ayudar a su hijo, acuden al CSIC, a esta ingeniera, que crea un exoesqueleto infantil. Os lo pongo para que veáis. Un exoesqueleto más pequeñito no es la característica principal, pero es la que primero se ve. Es el único que hay para niños y es, digamos, telescópico, lo podemos estirar para que se adapte al crecimiento del niño. Lógicamente los adultos no crecen, los niños sí. Estos exoesqueletos son adaptables en todas las dimensiones. En cada pierna lleva 5 o 6 motores, frente a los exoesqueletos que hay para adultos, que solo utilizan 2 motores en cada pierna, uno en la rodilla y otro en la cadera. Ellos necesitan mover bien el tobillo para que la terapia sea fisiológicamente correcta y además para poder cambiar de dirección tenemos que aplicar movilidad también en otros planos, tenemos que abrir la pierna y también el tobillo. No hay exoesqueletos pediátricos en todo el mundo y eso no es porque sea difícil hacerlos pequeños, eso es porque es difícil controlar el movimiento de un exoesqueleto para que se adapte a una sintomatología tan compleja como la que supone una enfermedad de tipo neurológico degenerativo. Y esto es para cada paciente diferente, cada paciente tiene un efecto dinámico diferente en cada una de las articulaciones y eso es lo que hace muy difícil utilizar exoesqueletos para estas enfermedades. Por eso todos los exoesqueletos comerciales son para adultos con paraplegia sin espasticidad, es decir, que no tengan ningún tipo de perturbación a nivel articular que pueda afectar al control de los motores que van acoplados ahí. Nuestros exoesqueletos sí que se pueden utilizar en estas enfermedades porque no utilizamos simples motores, sino que lo que tenemos son unas articulaciones especiales que hemos diseñado nosotros, que están patentadas internacionalmente y que imitan el funcionamiento del músculo natural. Lo que están haciendo esas articulaciones es detectar esas perturbaciones, esos efectos dinámicos, detectan la rigidez de la articulación y se adaptan a ella de forma inteligente. Bueno, este exoesqueleto ha ganado el segundo premio en una convención de robótica a nivel mundial y actualmente se encuentra, han hecho ya el estudio en 12 hospitales y, en el Ramón y Cajal y en San Juan de Barcelona han hecho el estudio con 12 niños, eso es. Y ahora mismo están con el dispositivo probándolo en domicilio con 3 niños. Ahora mismo solo hay una ortopedia que lo
que lo adapta en Valencia, y lo último es que han incorporado esa estructura que veis alrededor del niño para que pueda moverse sin necesidad de estar con un adulto, ¿no? Vale. La evidencia científica que tenemos sobre el exoesqueleto es que la guía americana de Ictus, publicada en mayo del 2017, habla de que parece un dispositivo muy prometedor, pero que todavía no existe evidencia científica suficiente. Este artículo bastante reciente, que es de septiembre de 2018, analiza, busca publicaciones que combinen exoesqueleto y rehabilitación de la marcha y encuentra 2.149, de las cuales consideran que solo tiene evidencia científica suficiente 13, ¿vale? Con estas 13 publicaciones lo que nos viene a decir es que se valoraron con distintas medidas, se valoran desde la marcha de los 6 minutos, el de los 10 metros, usan el up and go, o sea, medidas muy distintas, y lo que viene a decir es que no se encuentran beneficios respecto a la velocidad, pero a la vez los autores recomiendan primero hacer estudios de mayor calidad y segundo que se valoren otras variables, como por ejemplo el mejor control de los esfínteres o el dolor o cómo responde a la espasticidad. Y yo creo que este tipo de estudios nos debe hacer un poco reflexionar y en la importancia que tiene que midamos lo que hacemos, ¿no? Que tenemos que coordinarnos los distintos centros, que tenemos que conseguir que la investigación sea multicéntrica, porque el hecho de estar publicando cosas con 12 o 13 pacientes, con 15 pacientes, le hacemos un flaco favor, ¿vale? Tenemos que conseguir que nuestra investigación sea de mayor calidad. Bueno, después de la marcha, los estimuladores, que precisamente esta semana han estado muy de moda. Bueno. La estimulación eléctrica funcional es la aplicación de un estímulo eléctrico a nivel neuromuscular para provocar una contracción muscular artificial y así restaurar la función. El primer dispositivo lo crea Liverson en 1950 y consigue una dorsiflexión plantar al generar un estímulo en el peroneo. Este tipo de técnica contribuye a la recuperación motora, mejora el control motor y ayuda a la adaptación del déficit. Las indicaciones son que el paciente sea cognitivamente capaz de entender el manejo, que el sistema neuromuscular esté íntegro, que haya un buen estado trófico del músculo, es decir, que las lesiones sean relativamente recientes y, bueno, que en el caso de los dispositivos que generan la presión de la mano tienen que tener un buen control de hombro y en los que tienen dispositivos de marcha tienen que tener un buen control de tronco. Las contraindicaciones son pacientes que tengan marcapasos, que es una espasticidad severa o retracciones articulares. Este dispositivo, el Parastep 1 System, ya es un dispositivo algo más antiguo, son 6 receptores, son 6 sensores con 12 receptores y a través de la estimulación eléctrica permite la marcha. Hoy por hoy se están creando dispositivos un poco híbridos que combinen robot y estimulación eléctrica, porque estos dispositivos precisaban mucha energía, ¿no? Tienen mucho gasto energético. Este otro dispositivo, el Handmaster NES, que es para la prensión de la mano, para generar una prensión. Y el Fascia World, esta es una empresa del País Vasco que crea este estimulador, que es un estimulador con 6 almohadillas, lo que permite estimular el músculo necesario, ¿vale? Mucho más selectivo que los estimuladores que había hasta ahora. Tiene un sensor en el pie que hace que coordine el movimiento de la pierna con la dorsiflexión del pie. Además, esta empresa tiene un prototipo que todavía no han comercializado, se llama Fascia Hand, que es bastante prometedor porque nos podría permitir estimular determinados músculos de forma selectiva también en la mano. Bueno, por lo que decías que está como especialmente de moda esta semana, es por un artículo que se ha publicado en el Nature en el 31 de octubre de 2018, que saltó además a toda la prensa, y es este estudio de 2 científicos suizos que han conseguido que volvieran a caminar
3 pacientes con paraplegia crónica, ¿vale? Se trata de 3 pacientes que con paraplegia o movilidad permanente de más de 4 años de evolución le implantaron un sensor a nivel de la médula y estimulaba los distintos músculos. En una semana ya se conseguía que mejorase el control y la activación de estos músculos con el estimulador, pero con esto y con 3 meses de rehabilitación intensiva han conseguido que incluso con el estimulador apagado estos pacientes pudieran controlar sus músculos y caminar en sitios controlados. La realidad virtual. En realidad virtual tenemos pues distintas cosas a las que llamamos realidad virtual. Por una parte están las plataformas de juego o gaming, como les gusta a algunos llamar, los sistemas de realidad aumentada y lo que parece que puede ser el futuro, la realidad mixta. La realidad virtual en plataformas de juego pues tienen ventajas como son que el paciente tiene mucha más motivación, tiene más adherencia, hay un feedback visual y auditivo, recibe, ¿no?, su gratificación cuando lo está haciendo bien, hay registros de actividad, podemos medir, podemos parametrizar y la posibilidad de trasladar determinadas actividades a su entorno, ¿no?, intentar que esas terapias que le enseñamos sean lo más ecológicas posibles y simularlo. Las desventajas es que muchos de estos tienen exceso de estímulos visuales y auditivos y que hace falta cierto nivel cognitivo y velocidad en el movimiento. Las plataformas, pues una de las más conocidas es la plataforma Wii, que tiene 2 partes, tiene una barra de sensores LED de infrarrojo y un mando con un acelerómetro y un sensor óptico infrarrojo con un giroscopio. Algunos de los ejemplos de juegos que podemos usar en la terapia con nuestros pacientes, pues el Wii Sport, por ejemplo, podemos hacer coordinación bimanual y oculomanual, el Let's Tap, que nos permite trabajar psicomotricidad fina, o Bricoparty para actividades de miembros superiores. Un accesorio que tiene el Wii es la plataforma, el Balance Board. Las ventajas que nos puede proporcionar en neurorehabilitación es que podemos localizar el centro de gravedad tanto en bipedestación como en sedestación, por lo que podemos entrenar distintas distribuciones de carga, podemos cuantificar asimetrías, permite trabajar transferencias y hay adaptaciones como plataformas para ampliar la base de sustentación, sujeción de los pies. Y una de las desventajas que tenía es que no teníamos medidas, no había medidas para compararlo con la normalidad, ¿no?, con estandarizada. Pero han generado un sistema posturográfico en el Hospital NISA que se puede descargar online de forma gratuita en esta web y permite que nos bajemos distintas medidas cuantitativas y cualitativas de un estudio estandarizado con 144 pacientes sanos. Y también os pongo algunos juegos que se pueden usar en el entrenamiento. Otra plataforma de juego es Kinect, que la cámara funciona como un sonar de infrarrojo, de forma que capta la resonancia de la luz y transmitir con el objeto. La zona que capta aproximadamente es de 3 por 3 metros, eso sí, no debe haber ningún obstáculo entre la cámara y la persona. Es capaz de seguir y detectar objetos pequeños, la frecuencia cardíaca, los movimientos respiratorios, hasta incluso puede identificar el estado de ánimo según la expresión facial. Las limitaciones que tiene es que el calibrado hay que hacerlo de pie y hay que estar un tiempo parado, entonces hay pacientes que no pueden mantener esta posición. Los juegos además están preparados para moverse en un segmento específico y si el paciente no llega no puede jugar. Plataformas de juego que se adaptan a Kinect serían: por un lado está la plataforma Advanced Therapeutic, que permite al terapeuta generar un plan personalizado de tratamiento, tanto con juegos cognitivos como físicos, como libre. El Virtual Rehab, que es también muy completo, está especialmente diseñado para rehabilitación, permite entrenar cosas como equilibrio, coordinación, déficit motores. Otro que sería Mira Rehab, también para aplicaciones,
El Pictogram Room es muy interesante, es un estudio, bueno, es una plataforma de juego creada por la Universidad Valenciana y junto con la Fundación Orange, es para comunicación con niños con autismo. Se veía que inicialmente se trabaja mucho con estos niños en cuanto a pictogramas, pero en ocasiones los memorizaban, pero no sabían identificarse ellos mismos con el objeto. Este programa permite que junto con el pictograma ellos puedan identificarse. Es también de descarga gratuita. El grupo TAIS tiene también un software gratuito creado por la Universidad de Sevilla para crear aplicaciones a través de Kinect. Y en Kinect Education se trata también de un recurso creado por profesionales de la educación y sirve para desarrollar y promover aplicaciones para uso de aula y bueno, para nuestros pacientes. Otras plataformas de juego que se usan habitualmente en entornos clínicos son NeuronApp o NeuroAtHome. Aquí podemos trabajar distintas partes de las áreas cognitivas, como son la memoria, la atención, la función ejecutiva, y además ir superando distintos niveles, que el paciente también tenga su feedback de cómo lo está haciendo y que todos estos datos además puedan luego extrapolarse a gráficas. Scratch es una herramienta muy interesante, bueno, sobre todo yo creo que para terapeutas y fisioterapeutas les puede servir, bueno, y también para familias. Es un entorno de programación gráfico. Con ello podemos crear aplicaciones, de uso gratuito también, y podemos crear aplicaciones con las que trabajar con nuestros pacientes. Es decir, poder trabajar cosas concretas, ir creándolo y se puede emplear para tablets. En cuanto a realidad aumentada, la realidad aumentada es aquella que intenta ser pues, lo más inmersiva posible. Que ahí están las gafas de realidad virtual, los guantes de feedback táctil y bueno, se usan pues en adaptaciones de plataformas de juego, como en imaginería motora, y se están haciendo ahora muchos proyectos de estimulación a través de electrodos de superficie y realidad virtual. Esto es lo de la realidad mixta de la que hablábamos antes. Ahora mismo se está usando sobre todo para entornos de diseño gráfico, pero yo creo que puede tener mucha aplicación también en la neurorehabilitación. Holographic computer. The device maps the room in order to construct a digital map of the space, allowing Penny to fill the room with holograms. What you see here is next generation hand tracking. Penny moves the holograms throughout the room in real time and space. The boxes react using physics-based simulations, just like they would in the real physical world. Vale, como veis, bueno, estas gafas ya están comercializadas, ¿vale? Lo que hace es escanear el espacio sobre el que queremos trabajar y luego incorporamos pues, una serie de herramientas que serían virtuales. La realidad virtual y la evidencia científica. En Cochrane, en noviembre de 2017, hace un barrido de todos los estudios que hay en cuanto a realidad virtual y selecciona 72 estudios sobre ictus, con una N completa de 2.470 pacientes, de los cuales saca las siguientes conclusiones. Hay 22 ensayos de realidad virtual versus tratamiento convencional, en el que hallaron que este tratamiento no resultó en una mejora de la función. La realidad virtual como tratamiento ayudante a la rehabilitación resultó en una mejoría en el funcionamiento del brazo y la adherencia, con una evidencia de baja calidad. O sea, aquí nos pasa igual que con el exoesqueleto o con el robot de la marcha. Los mejores resultados los tenemos cuando combinamos la rehabilitación con el terapeuta y las nuevas tecnologías. En 6 ensayos estudiaron si el uso de la realidad virtual en comparación con el tratamiento convencional mejoraba la velocidad de la marcha, pero no hubo evidencia. Hay 10 ensayos que encuentran cierta evidencia en que la realidad virtual dio lugar a una capacidad levemente mejor de manejar las actividades de la vida cotidiana. Es decir, al final concluyen que los resultados deben interpretarse con cuidado, debido a que aunque hay un gran número de estudios, los estudios generalmente son pequeños y no son de alta calidad. Volvemos a lo mismo que en las anteriores. Otra aplicación de las nuevas tecnologías, por supuesto, estaría en miembro superior.
La robotización, bueno, Armeo es un robot para el miembro superior, es un exoesqueleto ergonómico, va del hombro hasta el brazo y permite una calibración tridimensional de todas las articulaciones. A nivel distal detecta la presión que el paciente es capaz de hacer y ajusta la terapia en función a esta presión. Se pueden realizar ejercicios funcionales con un entorno de plataforma de juego y en principio estaría contraindicado pues, en pacientes que tengan espasticidad severa, heridas abiertas o que tengan movimientos coreicos incontrolables, inestabilidad postural para estar sentado y déficit visual o cognitivo grave. Otra robotización es el Amadeo. Como veis, se sujetan los dedos al dispositivo y permite entrenar diferentes resistencias a la flexión y a la extensión. Es capaz de medir tanto rangos de movimiento como la fuerza que es capaz de hacer el paciente. Este otro dispositivo se llama Hand of Hope y se considera un exoesqueleto para la mano y además está impulsado por electromiografía. Es bastante ligero, es portátil y se puede combinar también con plataformas de juego. Y se pone un electrodo para la flexión y otro para la extensión. Otros recursos, pues por ejemplo el Hand Tutor, que es un guante que permite conocer, que tiene un sensor inercial tanto para la mano, tiene también para el codo y para el hombro. Nos permite conocer la posición y la velocidad del movimiento. Es una manera pues, de hacer una valoración objetiva y además podemos hacer un análisis evolutivo de cómo avanza la terapia en el paciente. Lo que hace es calibrar el movimiento inicialmente y luego se acopla a una plataforma de juego. Podemos entrenar desde pinzas a movimientos de flexión del carpo, bueno, distintos movimientos de la mano. Las desventajas es que no tenemos parámetros de la normalidad para comparar con la situación de nuestros pacientes. Un recurso también bastante interesante se llama Leap Motion. Es una zona de cobertura con una semiesfera de 61 centímetros y permite los movimientos en 3D de la mano. Emplea 2 cámaras y 3 LEDs de infrarrojo. En esa página se pueden ver pues, las especificaciones y un poco conocer el software. Se puede combinar con herramientas que hemos visto antes como el Scratch o el Virtual React y con realidad virtual. Este sistema se llama Recoverix y bueno, es bastante reciente también, sale un poquito borrosa la foto, pero bueno, para hacernos una idea, el paciente lleva un casco de electroencefalografía y piensa en el movimiento, ¿vale? Él tiene que pensar en el movimiento de levantar la mano. El avatar del ordenador lo identifica y levanta la mano y a la vez tiene puesto un electromiograma de superficie que favorece este movimiento, ¿vale? Es una manera de trabajar lo que es la imaginería motora y un poco basándonos en las nuevas tecnologías. Y por último, hablar de la tarea dual en el tratamiento. Bueno, cada vez se le está dando más importancia al proceso cognitivo dentro de la actividad motora, ¿no? Hasta ahora, bueno, tradicionalmente siempre se han separado como si fueran dos partes inconexas, pero todos sabemos lo que es, bueno, estar cocinando y estar pensando en otra cosa, ¿no? En el caso de estos pacientes lo veréis muy a menudo y es muy frecuente, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, son pacientes que caminan y cuando les hablas se paran y dejan de caminar, ¿vale? Es por esta dificultad para combinar ambas tareas. Podemos hacer que nuestro paciente esté caminando muy bien y sin embargo no sea capaz de integrarse en una vida
previa por esto, ¿no? Estos dispositivos intentan combinar el hecho de que hagamos una tarea motora mientras hacemos este proceso cognitivo. El PARIT es un bipedestador, pero tiene además una función tanto pasiva como también función activa para hacer dorsiflexión, flexión de rodilla, combinado con un proceso de juego. El Dual Bike, que es de una empresa navarra, que es un pedalier, ¿no? Pero está conectado a un ordenador, de forma que mientras está pedaleando puede usar el ratón y resolver distintos solitarios, son juegos de cartas sencillos. Además, este dispositivo, la ventaja que tiene es que lo podemos alquilar, ¿vale? Esta empresa permite que lo alquilemos a un precio bastante económico, que son unos 70 euros al mes o así, y te lo ponen todo. Y el DignoWalk es un sistema que es como una especie de gateo bipedestado que se combina también con juegos cognitivos. Volvemos al esquema general. Ya hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado de tratamiento y ahora vamos a hablar de qué nos aportan las nuevas tecnologías respecto a la adaptación. En cuanto a movilidad, a prótesis, interfaces y accesibilidad mediante la tecnología. En cuanto a movilidad, bueno, esto es una silla de ruedas para bebés, se llama Scoot, permite además 3 posiciones distintas que incluye el gateo. Esta es otra silla para bebés, se llama Zigzag y bueno, estas sillas son autopropulsables y permiten jugar con niños de su edad. Luego está esta silla inteligente que ha creado la Fundación Nexe, que es una silla muy interesante también porque analiza a través de la función que el niño sea capaz de realizar y lo adapta a él. ¿Vale? Además, esta silla tiene como unos sensores que impiden el choque. Ellos te adaptan cualquier silla que tú le lleves y además el software es de descarga gratuita. El precio para una adaptación de silla de este tipo es de unos 400 euros. Si la niña lo que puede hacer es presionar el botón, van a adaptarlo a lo que ella pueda hacer, igual que si lo que puede hacer es hacer un movimiento de cabeza. También pueden programarse para que sean capaces de ir al colegio o se muevan en su casa si el camino es un camino frecuente. ¿Vale? Se va a detener justo antes de chocarse con el objeto. Como veis, lo adaptan a distintas estructuras. Bueno, y busca, pues, puede trabajar con ellos de distintas formas y darles más autonomía. Las prótesis de impresión 3D, bueno, pues la impresión 3D es la manera de crear un objeto físico a raíz de un modelo digital, ¿no? Hay distintas órtesis que se pueden generar. De hecho, os contaré como anécdota que tengo un paciente que es parapléjico él era guardia civil a raíz de un accidente de tráfico y posteriormente ha hecho biomecánica y él me decía muy orgulloso que crea las órtesis para sus compañeros, ¿no? Bueno, a nivel, esta empresa, Open Bionics, es una empresa que escanea los miembros amputados de los pacientes y genera un modelo adaptado. Además, estas prótesis tienen estimuladores a través de electromiografía, pueden abrir y cerrar la mano, ¿vale? Con los músculos que tienen. La prótesis, que normalmente una prótesis biónica de estas características vale unos $20.000, estas prótesis se venden en torno a 2.000 euros. En cuanto a interfaces, bueno, recomendaros este libro que habla un poco del presente y del futuro de las interfaces entre hombre y máquina, muy interesante. Y en este vídeo os enseño unos implantes que se están
están poniendo a nivel cerebral, un implante que se inserta a nivel de la corteza motora, de forma que el individuo, cuando piensa en el movimiento, hay un receptor, ¿vale?, que está justo encima y capta ese pensamiento y lo lleva al ordenador, ¿vale? Como vemos en el caso, en el vídeo de abajo. Esta señora, a través del pensamiento, es capaz de mover este robot colaborativo y poder beber el refresco. Aunque parezca una cosa muy innovadora, este vídeo es de 2012 y es un prototipo de la Universidad de Brown. Pero bueno, entre que estas cosas van llegando un poco a nuestras vidas, hay otras opciones más accesibles. Una de ellas es Iris-Bond. Iris-Bond es un software que, a través de unas luces infrarrojas, que son inocuas para el ojo humano, va a identificar las pupilas del sujeto y mediante una calibración vamos a poder manejar todo el ordenador solo con el movimiento pupilar, ¿vale? Este software aprecia aproximadamente unos 1.500 euros y permite, pues, que además puedas adaptarlo a la domótica de tu casa, puedas encender y apagar la luz, no sé, manejar la calefacción. Y ahora han creado este prototipo, que es un robot colaborativo, que parece que hacia donde va todo, hacia donde va el mundo de la adaptación, un robot colaborativo que podemos manejar solo con nuestro movimiento ocular. La accesibilidad mediante aplicaciones, bueno, pues esta es una página que me ha parecido muy interesante. Es la Fundación Vodafone España. Aquí tenéis distintas aplicaciones que se pueden bajar de forma gratuita. Hay algunas que hablan, pues, desde pictogramas hasta accesibilidad en silla de ruedas en sitios de turismo, a traductores, distintas cosas. Y algunas aplicaciones ya para la versión más económica, ¿no?, de esta adaptación en casa de la que hablábamos, pues, por ejemplo, el Enable ViaCam es un programa de descarga gratuita que lo podéis bajar en esa web y vamos a controlar todo el ordenador con el movimiento de la cabeza. El EVA Facial Mouse, que es una de las aplicaciones que podéis bajar desde la página de Fundación Vodafone, ¿vale? Y aquí, con un ordenador normal, podemos, simplemente moviendo la cabeza, movernos a través de la pantalla. Cuando nos quedamos quietos, el ordenador interpreta que eso es un clic del ratón. Y otra aplicación, el Switch ViaCam, que es también de descarga gratuita, permite adaptar cualquier movimiento que tengas, es decir, una mano, un cuello, un movimiento ocular, cualquier cosa, dentro del cuadrado de una pantalla. Y con eso puedes adaptarlo para que sea la tecla del ordenador que tú quieras. Por supuesto, son algo menos precisos, pero bueno, es unas opciones gratuitas para que todos estemos conectados. Y bueno, termino con una frase que a mí me gusta mucho, que aunque nos pueda parecer muy actual, pues es de Hipócrates, que no existe un daño cerebral demasiado leve para ser ignorado, ni demasiado grave para perder la esperanza. Y nada más, muchas gracias a todos y bueno, si tenéis alguna duda o alguna cosa, esta es una foto de mi equipo y bueno, si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis comentar, pues aquí tenéis mi email, ¿vale? Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ahora podéis aprovechar y preguntar a la doctora Bahamonde.
Creo que os ha quedado bien claro porque nadie tiene ninguna duda. A mí sí que me gustaría hacerte una pregunta un poco más general sobre lo que has hablado. Parece que aquí se acopla. Es en cuanto a la formación en este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Que primero la que tenéis vosotros como profesionales de la medicina y también la formación que puede haber también en otros profesionales, ¿no? Fisioterapeutas, terapeutas. ¿Qué vías de formación hay ahora en cuanto a robótica, realidad virtual? ¿Es algo que se Pues hace a través de empresas privadas? ¿Cómo está un poco el tema de formación? Pues realmente, como es un campo que crece a una velocidad pasmosa, es cierto que no aunque hay máster, por ejemplo, hay un máster de la Universidad de Toledo y hay algunos otros máster online que te van actualizando, pero la realidad es que es muy difícil estar al día, ¿vale? Tienes que aprovechar pues todas las fuentes que se te acercan, ¿no? Pues desde incluso la prensa, muchas veces la prensa se hace eco de cosas antes de lo que los profesionales lo hacemos, ¿no? Las familias son una gran fuente de información, el ser curioso y el estar siempre un poco pendiente y es una cosa bastante difícil de hacer una formación reglada por eso, por el continuo movimiento que tiene y porque en muchas ocasiones desde que sale un prototipo hasta que tenemos la evidencia científica como para respaldarla pueden pasar años, ¿no? Y a veces pues cuesta que se generalice. Gracias, Carmen. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Muy bien. Pues nada, lo primero, muchas gracias y seguimos en contacto y espero que mejores. Y Gracias. Muchas gracias y ya sabes dónde está. Tienes aquí tu casa también en el Creer en Burgos. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo a todos. Adiós.